El sol se posaba suavemente sobre las verdes colinas que rodeaban la mansión de la familia Martínez, un imponente vestigio de generaciones pasadas que, sin embargo, parecía estar al borde del olvido. Los muros antiguos, adornados con hiedras y enredaderas, ocultaban los secretos de una vida que se desmoronaba en silencio. A lo lejos, el susurro del viento entre los árboles creaba una melodía tranquila, pero dentro de los muros la atmósfera era pesada, como si un presagio oscuro se cerniera sobre la casa. Sergio Martínez, una vez un aclamado pianista cuyas melodías emocionaban a audiencias en todo el mundo, ahora se encontraba sentado en la sombra de un gazebo en el jardín, con la cabeza inclinada y una venda negra cubriendo sus ojos. Su ceguera, producto de una misteriosa enfermedad que había llegado de repente, no solo le había arrebatado la vista, sino también la voluntad de vivir. El mundo que él conocía, lleno de colores y música, se había reducido a un lugar de sombras y silencios. Ahora, lo único que lo acompañaba era la soledad y una tristeza profunda que parecía no tener fin. A unos metros de él, su hija Eva jugaba sola cerca de la piscina. La niña, de solo 7 años, había aprendido a ocupar sus días en un mundo imaginario que había construido para escapar de la frialdad que la rodeaba. Su risa, inocente y despreocupada, contrastaba fuertemente con el ambiente sombrío de la casa. Eva corría tras una mariposa que revoloteaba en el aire, sus pequeños pies apenas tocando el césped. Para ella, ese juego era una forma de distraerse de la realidad que la rodeaba, una realidad donde el cariño parecía estar siempre fuera de su alcance. Desde su tumbona, Clara, la segunda esposa de Sergio, observaba la escena con una indiferencia casi inhumana. Su mirada, fría y calculadora, seguía a la niña con cierto desdén, molesta por el ruido que perturbaba su tranquilidad. Para Clara, cada día en esa casa era una carga, una monotonía insoportable que trataba de sobrellevar, refugiándose en su propia comodidad. Su matrimonio con Sergio había comenzado como una oportunidad para alcanzar una vida de lujo y estatus, pero con el tiempo, el amor fingido se había desvanecido, dejando solo el resentimiento. Eva, en su intento por atrapar a la mariposa, dio un paso en falso. Sus pies resbalaron en el borde húmedo de la piscina y en un instante la niña cayó al agua. El chapoteo fue seguido por un silencio que duró un segundo eterno, antes de que los gritos de terror llenaran el aire. Eva, incapaz de nadar, luchaba desesperadamente por salir a la superficie, pero el pánico la paralizaba. Sus gritos rompieron la calma del jardín, un llamado de auxilio que parecía no tener respuesta. Sergio, sentado en el gazebo, escuchó los gritos de su hija y sintió como su corazón se aceleraba. La desesperación lo invadió, sabiendo que no podía ver ni llegar a ella a tiempo. Con torpeza, se levantó y comenzó a avanzar hacia el sonido del agua, extendiendo sus manos en un vano intento de orientarse. Cada paso era una lucha contra la oscuridad que lo rodeaba, una oscuridad que ahora le impedía salvar a su hija. «¡Clara!», gritó, su voz cargada de desesperación. «¡Clara, haz algo!». Pero Clara no se movió. Desde su lugar en la tumbona, observaba la escena con una frialdad que rozaba lo inhumano. Para ella, los gritos de Eva eran solo un ruido molesto que interrumpía su paz. Su mirada, antes fija en la niña, se desvió hacia Sergio, quien avanzaba a tientas, incapaz de ver lo que sucedía. Clara no tenía intención de moverse, no porque no pudiera, sino porque simplemente no quería. Los gritos de Sergio resonaron en el jardín, un eco de desesperación que parecía perderse en el aire. Fue entonces cuando Miguel, el jardinero que había trabajado para la familia durante años, escuchó el clamor y corrió hacia la piscina. Sin dudarlo, se lanzó al agua y alcanzó a Eva, que ya empezaba a hundirse. Con un movimiento rápido, la sacó del agua y la colocó en el borde de la piscina. La niña, aterrorizada, se aferró a Miguel, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Sergio, escuchando el chapoteo del agua y los pasos rápidos de Miguel, sintió una mezcla de alivio y amargura. Alivio porque su hija estaba a salvo, amargura porque él había sido incapaz de protegerla. Tropezando ligeramente, se acercó lo mejor que pudo y extendió sus brazos hacia Eva, tratando de consolarla. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir el temblor de su cuerpo, su respiración entrecortada. «Papá»,
murmuró Eva, su voz aún temblorosa mientras se aferraba a su padre. Sergio la abrazó con fuerza, intentando transmitirle la seguridad que él mismo no sentía. Su mente estaba sumida en una tormenta de emociones. La impotencia, la rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. Mientras tanto, Clara, de pie a unos metros de ellos, cruzó los brazos con expresión de disgusto. «Es culpa suya por ser tan torpe», dijo Clara con voz cortante. «Deberías castigarla para que aprenda». Sergio sintió cómo la rabia comenzaba a arder en su interior. Apretó los dientes, luchando por contener las palabras que querían salir de su boca. Tomando una respiración profunda, le respondió con una voz cargada de frustración. «Eva es solo una niña», dijo, tratando de mantener la calma. «Ha perdido a su madre y lo único que necesita es amor y protección. Tú deberías ser quien le diera eso». Clara, sintiéndose atacada, adoptó una postura defensiva. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa cínica apareció en su rostro. «Lo que necesita es disciplina, no compasión. Si no eres capaz de dársela, tal vez deberías contratar a alguien que lo haga». Las palabras de Clara cayeron como una piedra en el corazón de Sergio. La verdad era que, desde la muerte de Elena, su primera esposa, la casa se había convertido en un lugar de dolor y vacío. Clara había llegado como una promesa de nueva felicidad, pero esa promesa se había desvanecido rápidamente, dejando solo un matrimonio frío y sin amor. Elena, la mujer que había sido su luz, su inspiración, se había ido demasiado pronto, y desde entonces, Sergio había caído en una espiral de tristeza que lo había llevado a su actual estado de desesperanza. Su ceguera no solo era física, sino también emocional, una ceguera que lo había alejado de todo lo que una vez amó. El día terminaba con una sensación de amargura en el aire. La casa, con todas sus riquezas y comodidades, se sentía vacía, desprovista de la calidez que una vez la llenó. Sergio, sosteniendo a Eva en sus brazos, se preguntaba si alguna vez volvería a ver la luz, no solo con sus ojos, sino con su corazón. Mientras la noche caía, Sergio tomó una decisión silenciosa. Debía encontrar una manera de devolver la vida a su hogar. Por el bien de Eva, por el recuerdo de Elena y por su propia supervivencia. El incidente en la piscina dejó una sensación de inquietud en el hogar de los Martínez. Aunque Eva se recuperó rápidamente, la tensión entre Sergio y Clara se volvió más palpable. Sergio no podía dejar de pensar en la indiferencia de su esposa y la preocupación por el bienestar de su hija se hacía cada vez más presente en su mente. Unos días después del incidente, Clara sugirió con insistencia que contratara a una niñera para Eva. Según ella, la niña necesitaba a alguien que pudiera cuidarla de manera constante, ya que Sergio, con su ceguera, no podía hacerlo adecuadamente. Sergio, aunque reticente, decidió que quizás era lo mejor para Eva. Después de todo, él mismo había reconocido sus limitaciones. Las entrevistas para el puesto de niñera comenzaron la semana siguiente. Sergio, sentado en su estudio, escuchaba atentamente las voces de las candidatas mientras Clara se encargaba de hacer las preguntas. Aunque las mujeres que pasaban por allí parecían tener experiencia, ninguna lograba captar la atención de Sergio. Hasta que llegó Sofía. Cuando Sofía entró en la sala, Sergio notó algo diferente en su tono de voz. Era cálido, suave y sincero. A pesar de su juventud y de la falta de experiencia, había algo en ella que resonó con él. Clara, sin embargo, no parecía impresionada. Consideraba que Sofía era demasiado joven y carecía de las cualificaciones necesarias para cuidar a una niña como Eva. Pero antes de que Clara pudiera rechazarla, Eva, quien había estado observando desde la puerta, se acercó corriendo a Sofía y le tomó la mano. «Papá, me gusta ella», dijo Eva mirando a Sergio con una sonrisa. «¿Puede quedarse?». Sergio, tocado por la reacción de su hija, sintió que debía darle una oportunidad a Sofía. Decidió confiar en el instinto de Eva, que rara vez mostraba tanto entusiasmo por alguien nuevo. «Está bien, Sofía», dijo Sergio con un tono calmado. «Te daremos una oportunidad. Espero que puedas adaptarte bien a nuestra familia». Sofía aceptó con una sonrisa, agradeciendo la oportunidad. Desde ese momento, comenzó a trabajar como niñera de Eva, y en poco tiempo, su presencia empezó a traer un cambio positivo al hogar.
Eva, que antes pasaba gran parte de su tiempo sola, ahora estaba constantemente en compañía de Sofía. Juntas jugaban en el jardín, leían libros y hablaban de todo lo que pasaba por la mente de una niña de 7 años. Poco a poco, Eva empezó a mostrar señales de felicidad, algo que Sergio no había visto en mucho tiempo. Sergio, aunque no podía ver los cambios, los percibía. Notaba que Eva reía más, que había menos silencio en la casa. Incluso los pocos momentos en los que Sofía y él cruzaban palabras eran suficientes para que él se diera cuenta de que la joven tenía una influencia positiva en su hogar. Sin embargo, no todos estaban contentos con la llegada de Sofía. Clara, que inicialmente había apoyado la idea de contratar a una niñera, comenzó a sentirse incómoda. Le molestaba la cercanía entre Sofía y Eva, y sentía que estaba perdiendo el control sobre la dinámica familiar. Aunque nunca fue especialmente cercana a Eva, la presencia de Sofía le recordaba su propia indiferencia, lo que avivaba su resentimiento. A pesar de estas tensiones, Sofía continuó desempeñando su trabajo con dedicación. Trataba a Eva con un cariño sincero, algo que la niña necesitaba desesperadamente. Y aunque aún era pronto, Sergio empezaba a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza en su hogar. Con el paso de los días, Sergio comenzó a abrirse más a la idea de que la vida en su casa podría mejorar. Sabía que el camino no sería fácil, especialmente con la actitud de Clara, pero la sonrisa de Eva y la presencia tranquilizadora de Sofía le daban fuerzas para seguir adelante. El verano avanzaba lentamente en la mansión Martínez, trayendo consigo días más largos y calurosos. Sofía se había adaptado bien a su nuevo papel como niñera de Eva, y la casa, que antes parecía llena de sombras, comenzaba a sentirse un poco más cálida. Sin embargo, había algo en Sofía que intrigaba a Sergio. Aunque no podía verla, había una familiaridad en su voz, en su forma de hablar, que despertaba recuerdos difusos en su mente. Una tarde, mientras Eva tomaba una siesta, Sergio decidió dar un paseo por la casa. Aunque la ceguera lo había obligado a depender más de los demás, se negaba a abandonar completamente su independencia. Caminaba lentamente, apoyándose en su bastón, dejando que sus sentidos lo guiaran a través de las habitaciones que conocía tan bien. Sin saber exactamente por qué, se dirigió hacia la sala de música. Era un lugar que había evitado desde que perdió la vista, un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que ya no podía hacer. Sin embargo, algo lo empujó a entrar, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia ese espacio que había sido tan importante para él. Al acercarse a la puerta, escuchó una melodía que llenó el aire. Era suave, melancólica y resonaba en las paredes de la sala. Sergio se detuvo, escuchando atentamente. Con cada nota, algo dentro de él despertaba, una emoción que había estado dormida durante mucho tiempo. Reconoció la pieza de inmediato. Era una melodía que él mismo había compuesto años atrás, inspirada por un amor que había quedado en el pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, Sergio empujó la puerta y entró en la sala de música. Allí, sentada frente al piano, estaba Sofía, tocando con una delicadeza que solo alguien que comprendía profundamente la música podía mostrar. Sergio se quedó inmóvil, dejándose llevar por la música, sintiendo cómo cada nota lo transportaba a otro tiempo y lugar. Cuando la melodía terminó, Sergio se acercó lentamente al piano. Sofía, al darse cuenta de su presencia, se giró hacia él, algo sorprendida. «Lo siento, no sabía que estabas aquí», dijo ella con voz suave. «No te preocupes», respondió Sergio, su voz cargada de una mezcla de emociones. «Esa melodía, ¿dónde la aprendiste?». Sofía dudó por un momento antes de responder. «Mi madre me la enseñó. Solía tocarla cuando yo era pequeña. Decía que era una de sus favoritas». Sergio sintió un nudo en la garganta. La música, esa melodía en particular, había sido parte de su vida en un momento crucial. Había sido la banda sonora de un amor que se había desvanecido, un amor que había compartido con una mujer llamada María. María había sido su primer amor, una joven que, como él, amaba la música con pasión. Juntos habían soñado con un futuro lleno de melodías, pero la vida los había llevado por caminos separados. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Sergio, sintiendo que ya conocía la respuesta. «María», respondió Sofía con una sonrisa nostálgica.
María López. El nombre cayó como una bomba en la mente de Sergio. María López. El mismo nombre que había pronunciado en sus sueños, el mismo nombre que había tratado de olvidar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que Sofía fuera la hija de María, la mujer que una vez había sido el centro de su vida? Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Sergio. Recordó cómo su relación con María se había desmoronado cuando su carrera despegó, y él decidió que sus ambiciones eran más importantes que su amor. Había dejado a María atrás, eligiendo la fama y el éxito sobre la estabilidad de un amor verdadero. Había sido una decisión que siempre había lamentado, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Sofía, al ver la expresión en el rostro de Sergio, entendió que algo importante estaba ocurriendo. Decidió hablar un poco más sobre su madre. Mi madre siempre hablaba de un hombre que cambió su vida, alguien a quien amó profundamente, pero con quien las cosas no resultaron. No me dio muchos detalles, pero siempre supe que había algo especial en su historia. Sergio sintió una mezcla de emociones, culpa, nostalgia y un renovado interés en la vida que había dejado atrás. La idea de que Sofía, la joven que había traído un poco de luz a su hogar, fuera la hija de María, lo dejó aturdido. «Sofía, tu madre y yo...» Sergio comenzó a hablar, pero las palabras se le escapaban. No sabía cómo continuar, cómo explicar lo que sentía. «Tu madre y yo compartimos algo muy especial hace mucho tiempo». Sofía asintió, comprendiendo que la conexión entre su madre y Sergio era más profunda de lo que había imaginado. Decidió no presionar a Sergio para que explicara más, pero desde ese momento sintió que había una razón más fuerte para estar allí. Una razón que iba más allá de su trabajo como niñera. El resto del día, Sergio se quedó en la sala de música pensando en todo lo que había sucedido. La revelación de que Sofía era hija de María lo obligó a enfrentarse a su pasado, a las decisiones que había tomado y al vacío que esas decisiones habían dejado en su vida. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía ignorar esta nueva oportunidad de redimirse, de alguna manera. La melodía que Sofía había tocado seguía resonando en su mente, recordándole que, aunque su mundo ahora estaba lleno de sombras, aún había posibilidades de encontrar la luz. Y con esa melodía en su corazón, Sergio comenzó a pensar en cómo podría ayudar a Sofía y a María, y tal vez encontrar un poco de paz para sí mismo. El descubrimiento de que Sofía era la hija de María dejó a Sergio con una mezcla de emociones. Había algo en su presencia que lo inquietaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. La música, los recuerdos, la voz suave de Sofía. Todo parecía volver a conectarlo con una parte de su vida que pensaba que estaba perdida para siempre. Pero al mismo tiempo, la cercanía de Sofía con Eva y la influencia positiva que ejercía en la casa empezaron a alterar la frágil dinámica del hogar, especialmente con Clara. Mientras tanto, Ricardo, el mejor amigo de Sergio y una figura que había estado en su vida durante años, comenzó a preocuparse más por el estado de Sergio. Ricardo siempre había sido un hombre observador, y desde que Clara había entrado en la vida de Sergio, había notado ciertos detalles que no cuadraban. Las cosas habían cambiado drásticamente después de que Sergio perdió la vista, y aunque al principio pensó que era una consecuencia natural de la enfermedad, algo en el comportamiento de Clara lo inquietaba. Decidido a investigar más a fondo, Ricardo comenzó a revisar los informes médicos y a analizar los síntomas de Sergio. Cuanto más investigaba, más sospechas tenía. Las fechas y los diagnósticos no cuadraban del todo, y algunos detalles parecían haber sido pasados por alto de manera intencionada. Sin decirle nada a Sergio, Ricardo decidió ahondar en los tratamientos que Clara había estado administrándole a su amigo. Un día, mientras Clara estaba fuera, Ricardo aprovechó la oportunidad para hablar con Sergio en privado. Sabía que la información que había descubierto podría ser devastadora, pero sentía que su amigo merecía saber la verdad. «Sergio, he estado investigando un poco sobre tu condición», comenzó Ricardo con cautela. «Algo no encaja en todo esto». Sergio frunció el ceño, un tanto confundido. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sentándose en su sillón con la cabeza inclinada hacia Ricardo. «He revisado tus informes médicos y las fechas de tus tratamientos», continuó Ricardo, con tono serio. «No tiene sentido. Los síntomas de tu ceguera no coinciden con la enfermedad que supuestamente tienes».
Sergio se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Ricardo le decía. ¿Y qué crees que está pasando?, preguntó finalmente con la voz más baja. Ricardo tomó una respiración profunda antes de responder. Creo que Clara ha estado administrándote algo que te está afectando. He investigado algunos de los medicamentos que te da y hay indicios de que podrían estar contribuyendo a tu ceguera. Sergio sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La idea de que Clara, la mujer con la que se había casado, pudiera estar envenenándolo, lo golpeó con una fuerza que no esperaba. No quería creerlo, pero al mismo tiempo no podía ignorar los hechos que Ricardo le presentaba. ¿Estás seguro?, preguntó Sergio con una mezcla de incredulidad y dolor. Todavía no tengo pruebas definitivas, pero lo que he descubierto hasta ahora es suficiente para que te pongas en alerta. No podemos permitir que esto continúe. Sergio asintió lentamente, sintiendo una tormenta de emociones crecer dentro de él. La traición de Clara, si era cierta, sería un golpe devastador, pero más allá de eso, sentía rabia por haber sido manipulado, por haber confiado en alguien que quizás nunca lo había querido de verdad. Ricardo, viendo la expresión en el rostro de su amigo, decidió no presionar más en ese momento. Tómate tu tiempo para asimilarlo, Sergio, solo quería que lo supieras. Y recuerda que no estás solo en esto, le dijo, poniéndole una mano en el hombro antes de irse. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Sergio no pudo dormir. Su mente estaba en constante movimiento, intentando procesar lo que Ricardo le había dicho. Si Clara realmente estaba detrás de su ceguera, todo en su vida cambiaría. Pero por otro lado, no podía permitirse quedarse inmóvil. Tenía a Eva y, de alguna manera, sentía que Sofía también estaba involucrada en su búsqueda de respuestas. Al día siguiente, Clara se comportó como si nada hubiera pasado. Su actitud distante y altanera ya no le resultaba indiferente a Sergio. Ahora la veía bajo una nueva luz. Cada gesto, cada palabra, lo hacía cuestionar sus verdaderas intenciones. Decidido a no dejarse engañar, Sergio empezó a planear una forma de descubrir la verdad con la ayuda de Ricardo. Mientras tanto, Sofía continuaba cuidando de Eva con la misma dedicación y cariño de siempre. Para ella, su trabajo en la mansión de los Martínez era más que solo un empleo. Era una oportunidad para cambiar las vidas de las personas que estaban a su alrededor. Sin saberlo, Sofía se encontraba en medio de un conflicto mucho mayor, uno que pondría a prueba sus lazos con Sergio y su futuro en esa casa. Los días pasaban lentamente en la mansión Martínez, pero el ambiente estaba cambiando. Sergio, aún asimilando las sospechas sobre Clara, se encontraba cada vez más enfocado en lo que podía hacer para proteger a Eva y a sí mismo. La revelación de Ricardo había sacudido su mundo, pero también le había dado un propósito renovado: descubrir la verdad y, de alguna manera, enmendar los errores del pasado. Una tarde, mientras Sergio estaba en su estudio, escuchó a Sofía y a Eva en la sala de estar. Las risas de Eva eran claras y alegres, un sonido que siempre llenaba el corazón de Sergio de una mezcla de felicidad y dolor. Había estado reflexionando sobre su conversación con Sofía en la sala de música días atrás y sabía que necesitaba profundizar más en la historia de María. Decidido a ayudar, Sergio llamó a Sofía al estudio. La joven entró con una sonrisa, aunque notó que Sergio estaba más serio de lo habitual. «Sofía, he estado pensando en lo que me contaste sobre tu madre», comenzó Sergio con un tono pensativo. «Y creo que quiero ayudarte a encontrar una forma de apoyarla. Ella fue alguien muy importante en mi vida y siento que le debo mucho». Sofía se sorprendió por la propuesta, pero también sintió una calidez al ver que Sergio se preocupaba por su madre. «No sé cómo agradecerte esto, Sergio», respondió ella con gratitud. «Mi madre ha estado luchando durante años para recuperar a mi hermana Isabela. El director que la alejó de nosotras es una persona muy poderosa y hasta ahora no hemos tenido los recursos para enfrentarlo». Sergio asintió, decidido a hacer lo que fuera necesario. «Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos», dijo. «Pero primero me gustaría entender mejor la situación. ¿Qué puedes contarme sobre este director y lo que le hizo a tu madre?» Sofía se sentó y comenzó a relatar la historia. El director de la escuela donde trabajaba María había manipulado la situación para que le quitaran la custodia de Isabela, utilizando su influencia y poder para mantener a María alejada de su hija.
Era un hombre corrupto, con conexiones en lugares altos, y había utilizado todas sus herramientas para asegurarse de que María no pudiera pelear contra él. A medida que Sofía hablaba, la determinación de Sergio crecía. Sabía que enfrentarse a alguien así no sería fácil, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Después de escuchar todo, Sergio decidió que lo primero que debían hacer era construir un caso sólido contra el director. «Voy a hablar con Ricardo», dijo Sergio, después de unos momentos de silencio. «Él tiene experiencia en este tipo de situaciones, y juntos podemos empezar a mover las piezas necesarias. No te preocupes, Sofía. Haremos todo lo posible para que tu madre recupere a Isabela». Sofía, visiblemente emocionada, asintió con gratitud. Este gesto de bondad por parte de Sergio no solo reforzaba su respeto por él, sino que también le daba una esperanza que hacía tiempo no sentía. Más tarde, Sergio se reunió con Ricardo en privado y le contó sobre la situación de María y su deseo de ayudarla. Ricardo, aunque sorprendido por la conexión entre Sofía y el pasado de Sergio, comprendió la importancia de lo que su amigo le pedía. Inmediatamente, se puso a trabajar en contactar a un equipo de abogados especializados en derechos familiares y en recopilar toda la información que pudieran sobre el director. Mientras el plan se ponía en marcha, Sofía continuaba cuidando de Eva, quien mostraba un notable cambio en su comportamiento. La niña parecía más feliz, más segura de sí misma, y su progreso no pasó desapercibido para Sergio. Aunque aún había mucho por resolver, ver a su hija florecer bajo el cuidado de Sofía le daba una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, la influencia positiva de Sofía en la casa no fue bien recibida por todos. Clara, cada vez más consciente de la cercanía entre Sergio y Sofía y del cambio en la actitud de Eva, comenzó a sentir que perdía el control. Aunque trataba de ocultar sus verdaderos sentimientos, su resentimiento hacia Sofía se hacía más evidente con cada día que pasaba. A pesar de la tensión creciente, Sergio se enfocó en el plan para ayudar a María. Junto a Ricardo, comenzaron a reunir pruebas, a contactar a antiguos colegas y a preparar el caso contra el director. Sabían que sería una lucha difícil, pero estaban decididos a seguir adelante. Sergio, impulsado por el sentimiento de culpa y la necesidad de redención, encontró en esta misión un propósito que lo mantuvo firme a pesar de las dudas que lo asaltaban en la oscuridad de la noche. Sergio sabía que esta batalla no sería rápida ni sencilla, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto. No solo por María, sino también por Sofía, Eva y en última instancia, por él mismo. La presencia de Sofía no solo había traído luz a la vida de Eva, también había comenzado a iluminar las sombras en su propio corazón. Mientras tanto, Clara observaba todo desde la distancia, cada vez más inquieta por los cambios que veía en Sergio. Su control sobre él, que una vez fue casi absoluto, parecía desvanecerse, y el temor de perderlo, junto con todo lo que había construido, comenzaba a apoderarse de ella. Sergio, sin embargo, estaba más decidido que nunca. Con Ricardo a su lado y Sofía como su inspiración, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para lograr justicia para María y su hija. Era un camino lleno de incertidumbres, pero también de esperanza, y Sergio sabía que no podía darse por vencido. Las semanas pasaban y el plan para ayudar a María avanzaba lentamente. Ricardo había contactado a algunos de los mejores abogados y detectives privados, quienes comenzaron a investigar al director corrupto que había manipulado la situación para alejar a Isabela de su madre. Sin embargo, a medida que profundizaban en el caso, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre la situación de Sergio. Ricardo, mientras seguía trabajando en el caso de María, continuaba investigando las circunstancias alrededor de la ceguera de Sergio. La preocupación que sentía por su amigo no había disminuido desde que descubrió las irregularidades en los tratamientos que Clara le había administrado. Sabía que tenía que ser cauteloso, pero también que debía actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Un día, después de una larga reunión con los abogados, Ricardo se dirigió a la mansión de los Martínez para hablar con Sergio. Había estado recopilando pruebas y ahora tenía la confirmación de sus peores sospechas. Clara había estado envenenando lentamente a Sergio, administrándole pequeñas dosis de una sustancia que no solo afectaba su visión, sino también su estado emocional. Ricardo encontró a Sergio en su estudio, donde pasaba la mayor parte de sus días. Se sentó frente a él,
su expresión seria, y comenzó a hablar con cautela. «Sergio, he encontrado algo que necesitas saber», dijo Ricardo sin rodeos. «Lo que te voy a decir no es fácil, pero es la verdad». Sergio, que había estado sumido en sus pensamientos, levantó la cabeza, prestando toda su atención a su amigo. «¿De qué se trata?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ricardo tomó una respiración profunda antes de continuar. «He estado investigando los medicamentos que Clara te ha estado dando y he descubierto que contienen una sustancia que puede causar ceguera temporal y depresión. Todo indica que ha estado envenenándote deliberadamente, probablemente desde hace meses». El silencio que siguió fue abrumador. Sergio se quedó inmóvil, como si las palabras de Ricardo no hubieran penetrado del todo en su conciencia. Pero poco a poco, la realidad de lo que su amigo le decía comenzó a asentarse en su mente. «¿Envenenándome?», repitió Sergio en voz baja, como si probara la palabra, intentando darle sentido. «No puede ser». Ricardo asintió, su expresión cargada de tristeza. «Lo siento, Sergio. Sé que es difícil de creer, pero las pruebas están ahí. Clara ha estado manipulando tu salud para mantenerte dependiente de ella. No puedo decir con certeza cuánto tiempo ha estado haciéndolo, pero los efectos son claros». Sergio sintió que su mundo se desmoronaba. La mujer con la que había compartido su vida desde la muerte de Elena, la mujer en la que había confiado, lo había traicionado de la peor manera posible. Una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza lo invadió, dejándolo sin palabras. ¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró finalmente, sin poder comprender del todo lo que escuchaba. Ricardo le puso una mano en el hombro, intentando darle apoyo. «No lo sé, amigo, pero lo que sí sé es que no podemos permitir que esto continúe. Tienes que enfrentarte a ella, y también debes buscar ayuda médica para desintoxicarte y recuperarte». Sergio asintió lentamente, sintiendo cómo la determinación comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que Ricardo tenía razón. No podía seguir viviendo en la oscuridad, tanto física como emocionalmente. Tenía que tomar el control de su vida de nuevo, por él y por Eva. «¿Y cómo lo hago?», preguntó Sergio, buscando orientación. «¿Cómo enfrento todo esto sin que ella lo vea venir?». Ricardo había pensado en esto y tenía un plan. «Lo primero es que hables con un médico de confianza, uno que no esté bajo la influencia de Clara. Debes someterte a exámenes y empezar un tratamiento que revierta los efectos del veneno. Mientras tanto, nos aseguraremos de que Clara no sospeche nada. Mantendremos las apariencias hasta que estés lo suficientemente fuerte para confrontarla». Sergio, aunque aún aturdido por la revelación, asintió de nuevo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía permitir que Clara siguiera controlándolo. Tenía que ser fuerte, por él y por su hija. «Y sobre el caso de María», añadió Sergio después de un momento, «no quiero que nada de esto afecte lo que estamos haciendo por ella. Ella también merece justicia, y no quiero que Clara se interponga en eso». Ricardo sonrió con comprensión. «No te preocupes. Nos ocuparemos de ambas cosas. Solo asegúrate de seguir las indicaciones del médico y mantener la calma. Yo me encargaré del resto». Sergio sintió un ligero alivio al escuchar las palabras de su amigo. Sabía que no estaba solo en esto y que tenía a alguien en quien podía confiar plenamente. Mientras Ricardo se encargaba de los detalles, Sergio comenzó a prepararse mentalmente para lo que venía. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a recuperar su vida y proteger a los que amaba. Esa noche, mientras Clara dormía tranquila, Sergio permaneció despierto, sus pensamientos girando en torno a la traición y al futuro incierto que lo esperaba. Pero a pesar de todo, por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza. Sabía que estaba en el inicio de un largo proceso, pero también sabía que con Ricardo a su lado y con la verdad de su parte, podría salir adelante. El primer paso sería hablar con un médico de confianza y comenzar el proceso de desintoxicación. Después, vendría el momento de enfrentar a Clara, pero Sergio sabía que debía esperar el momento adecuado. Todo debía hacerse con cuidado, para no poner en peligro ni a él ni a Eva. Sergio, ahora con un plan claro en mente, cerró los ojos y trató de descansar. Sabía que el día siguiente marcaría el comienzo de su recuperación, y aunque el camino sería arduo,
estaba decidido a recorrerlo hasta el final. El día había llegado. Mientras Sergio se preparaba para enfrentarse a su realidad y tomar medidas para recuperar su salud, el caso de María contra el director corrupto también comenzaba a tomar forma. Los abogados y detectives privados, liderados por Ricardo, habían trabajado incansablemente para reunir pruebas y construir un caso sólido. Sabían que se enfrentaban a un oponente poderoso, pero también sabían que la verdad estaba de su lado. El juicio estaba programado para comenzar esa semana, y la presión era palpable. María, a pesar de ser una mujer fuerte, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La idea de enfrentarse al hombre que le había arrebatado a su hija era aterradora, pero también sabía que no podía rendirse. Con el apoyo de Sofía, que había estado a su lado durante todo el proceso, y la seguridad de que Sergio y Ricardo estaban haciendo todo lo posible para ayudarla, María se armó de valor para lo que estaba por venir. El primer día del juicio fue tenso. El director, un hombre que había manipulado el sistema a su favor durante años, llegó al tribunal con una actitud confiada, rodeado de abogados caros y con una sonrisa arrogante en su rostro. Sin embargo, esa confianza comenzó a tambalearse cuando los abogados de María presentaron las primeras pruebas. Documentos que demostraban la corrupción y el abuso de poder del director, junto con testimonios de personas que habían sido víctimas de sus manipulaciones, comenzaron a pintar una imagen clara de su culpabilidad. Sofía, sentada junto a su madre en la sala del tribunal, observaba atentamente cómo se desarrollaba el caso. Sabía que cada palabra, cada prueba presentada, era un paso más hacia la justicia para su familia. Aunque el director seguía intentando intimidar a los testigos y manipular la situación, era evidente que estaba perdiendo terreno. Mientras tanto, Sergio, que no pudo asistir al juicio debido a su condición, estaba en casa, siguiendo el progreso a través de las actualizaciones de Ricardo. A pesar de no estar físicamente presente, su apoyo era inquebrantable. Había hablado con un médico de confianza y había comenzado el proceso de desintoxicación. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, se sentía más optimista que en mucho tiempo. Sabía que estaba en el camino correcto, no solo para recuperar su salud, sino también para hacer justicia por María. El juicio continuó durante varios días, cada uno más intenso que el anterior. Los abogados de María presentaron pruebas cada vez más contundentes y los testigos clave comenzaron a testificar en su favor. El director, que al principio había mostrado una actitud despectiva, comenzó a mostrar signos de preocupación. Sabía que su reputación y su poder estaban en juego, y cada día se hacía más evidente que no podría salir de esta situación tan fácilmente. María, aunque agotada por el estrés del juicio, se mantuvo firme. Cada vez que miraba a Sofía, sentía una renovada determinación para seguir adelante. Sabía que no solo estaba luchando por ella misma, sino también por su hija Isabela, que había estado separada de su madre durante tanto tiempo. Mientras el juicio avanzaba, Clara, en la mansión Martínez, comenzaba a notar los cambios en Sergio. Aunque él había intentado mantener las apariencias, Clara tenía un sexto sentido para notar cuando algo no estaba bien. Sin embargo, Sergio, siguiendo el consejo de Ricardo, se mantuvo calmado y no reveló nada de lo que estaba sucediendo. Sabía que tenía que esperar el momento adecuado para enfrentarse a ella. Finalmente, el juicio llegó a su clímax. Los abogados de María presentaron su caso final, una combinación de pruebas, testimonios y argumentos legales que dejaron al director sin muchas opciones. Cuando el juez anunció que se tomaría un tiempo para deliberar, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Los días de espera fueron angustiantes. María y Sofía intentaron mantenerse ocupadas, pero la incertidumbre sobre el veredicto era difícil de ignorar. Ricardo continuó manteniendo a Sergio informado sobre cada detalle, asegurándole que todo estaba yendo según lo planeado. Finalmente, el día del veredicto llegó. La sala del tribunal estaba llena de gente, todos esperando escuchar la decisión final. María, con el corazón en la garganta, se aferró a la mano de Sofía mientras el juez se preparaba para hablar. Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, comenzó el juez con un tono solemne. El tribunal ha llegado a una conclusión. El silencio en la sala era absoluto. María apenas podía respirar. Este tribunal declara culpable al director por abuso de poder y manipulación del sistema. Como resultado, se ordena que la custodia de Isabela sea devuelta a su madre, María López.
de inmediato. Las palabras del juez resonaron en la sala y por un momento todo quedó en silencio. Luego, una ola de alivio y emoción recorrió el lugar. María, incapaz de contener las lágrimas, abrazó a Sofía con fuerza. Habían ganado. Después de años de lucha, habían logrado hacer justicia y recuperar a Isabela. Mientras tanto, en la mansión Martínez, Sergio recibió la noticia con una mezcla de alivio y alegría. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer en su propia lucha, pero el éxito del juicio le dio una renovada esperanza. Estaba decidido a continuar con su plan para enfrentar a Clara y recuperar el control de su vida. El juicio había terminado, pero la historia de Sergio, María y Sofía estaba lejos de concluir. Con el director derrotado y Clara cada vez más inquieta, los próximos pasos serían cruciales para determinar el futuro de todos ellos. Con el juicio de María concluido y la justicia finalmente alcanzada, el foco de atención se volvió hacia la mansión Martínez. Sergio, ahora consciente de la traición de Clara y decidido a recuperar el control de su vida, sabía que el momento de confrontarla había llegado. Sin embargo, debía proceder con cautela. Ricardo y él habían planeado cada detalle de la confrontación, asegurándose de que Clara no tuviera ninguna oportunidad de escapar de las consecuencias de sus actos. Esa tarde, cuando la casa estaba en silencio, Sergio llamó a Clara al estudio. Su voz resonó en la casa, cortante y sin dejar lugar a dudas. Clara, que había sentido un cambio en la atmósfera desde hacía días, sabía que algo no iba bien. Entró en el estudio con pasos medidos, intentando mantener la compostura, aunque su interior estaba lleno de inquietud. «¿Qué sucede, Sergio?», preguntó Clara, tratando de sonar despreocupada, pero con una ligera nota de nerviosismo en su voz. Sergio permaneció en silencio por un momento, observando a Clara con una intensidad que la hizo estremecerse. Finalmente, se levantó de su silla, apoyándose en su bastón, y la miró fijamente. Aunque sus ojos ciegos no pudieran ver, su determinación era palpable. «Sé lo que has estado haciendo, Clara», dijo con una voz tan fría como el hielo. «Y hoy, todo se termina». Clara sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantener su fachada de inocencia. «No sé de qué estás hablando», replicó intentando sonar segura, pero sus palabras empezaban a traicionarla. Sergio avanzó un paso hacia ella, su expresión dura y su voz llena de rabia contenida. «No te atrevas a mentirme, Clara», gritó, su voz resonando en las paredes del estudio. «Sé que has estado envenenándome, manipulándome para mantenerme ciego y bajo tu control, todo por tu propio beneficio». Las palabras de Sergio cayeron como un martillo sobre Clara, quien por un momento quedó paralizada por la sorpresa. Pero en lugar de admitir la verdad, decidió contraatacar, dejando caer su máscara de mujer inocente. «¿Y qué si lo hice?», espetó Clara, acercándose a Sergio con los ojos llenos de furia. «Sí, lo hice, porque no soportaba verte arrastrándote por esa vida miserable que habías construido para ti mismo, porque no soportaba que siguieras atado al fantasma de Elena y a esa maldita ceguera que te convertía en un inútil». Sergio sintió una oleada de rabia al escuchar las palabras de Clara. La imagen que había intentado mantener de ella, aunque frágil, se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que había temido se confirmó en ese instante. «¡Eres despreciable!», gritó Sergio avanzando otro paso hacia ella. «Me quitaste la vista, me robaste años de mi vida. Me hiciste depender de ti como un maldito prisionero, y lo hiciste todo por tu maldito egoísmo». Clara, lejos de amedrentarse, se llenó de odio. Sus ojos se entrecerraron, y la sonrisa cínica que apareció en su rostro fue la de alguien que ya no tenía nada que perder. «¿Y qué vas a hacer, Sergio?», dijo, su voz llena de veneno. «¿Vas a denunciarme? ¿Vas a deshacerte de mí y fingir que nunca existí? No eres tan fuerte como crees». Sergio sintió que la rabia ardía dentro de él como un fuego incontrolable. Sabía que Clara estaba tratando de provocarlo, de manipularlo una última vez, pero no lo permitiría. «Vas a salir de mi vida, Clara», declaró con una firmeza que no admitía réplica. «He hablado con mis abogados, recibirás los papeles de divorcio y te irás de esta casa. No quiero volver a verte nunca más. No permitiré que sigas envenenando mi vida ni la de Eva». Clara soltó una risa amarga, una risa que sonaba más como un grito desesperado. «No te desharás de mí tan fácilmente», gritó,
acercándose más a Sergio, su rostro a pocos centímetros del suyo. «He sacrificado todo por esta vida, por ti, y no dejaré que me lo arrebates sin luchar. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer». En ese momento, Clara se dio la vuelta bruscamente y salió del estudio, dejando a Sergio con la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Clara no se iría sin causar estragos, y tenía razón. Esa noche, mientras Sergio intentaba procesar lo que había sucedido, escuchó ruidos extraños en la casa. Eran pasos apresurados, susurros y el sonido de cosas cayendo al suelo. Se levantó rápidamente, sintiendo cómo el miedo y la rabia se mezclaban en su interior. Sabía que Clara estaba detrás de esto y que no se detendría ante nada. Sergio salió de su habitación y se dirigió hacia el salón principal, siguiendo los sonidos. Cuando llegó, encontró la casa en un estado de caos absoluto. Los cajones estaban abiertos, los muebles volcados y muchos de sus objetos de valor habían desaparecido. Clara y su hermano Roberto habían irrumpido en la casa, llevándose todo lo que podían en un acto final de venganza. «¡Clara!», gritó Sergio, su voz cargada de furia. «¡Sal de mi casa! ¡Esto no te pertenece!». Clara, que estaba en el proceso de llevarse más cosas, se detuvo al escuchar la voz de Sergio. Giró sobre sus talones y lo miró con una mezcla de odio y satisfacción. «¡Esto no ha terminado, Sergio!», gritó ella de vuelta. «¡Te haré pagar por esto, maldito! ¡Te arrepentirás de haberme subestimado!». Sergio avanzó hacia ella, cada paso cargado de la rabia acumulada durante años. «Sal de mi vista, Clara», bramó, su voz temblando de furia. «Y no vuelvas nunca más. Si vuelves a acercarte a mí o a Eva, juro que te destruiré». Clara, viendo que no tenía más opciones, soltó una última risa desquiciada antes de salir corriendo de la mansión, seguida de su hermano. Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, Sergio se quedó en el salón, respirando con dificultad, su corazón latiendo con fuerza. El caos en la casa era un reflejo del caos que Clara había sembrado en su vida durante tanto tiempo. Pero ahora, por primera vez en años, Sergio sintió que tenía el control. Había expulsado a Clara de su vida. Había enfrentado sus miedos y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que era un camino hacia la libertad. Sergio se dejó caer en una silla, agotado pero lleno de una determinación renovada. Sabía que tendría que reorganizar su vida, asegurarse de que Clara no pudiera volver a causarle daño. Con la ayuda de Ricardo, Sofía y sus abogados, comenzó a poner en marcha los planes para protegerse y proteger a Eva. Clara había caído, y aunque había intentado destruir todo a su paso, no había logrado quebrar la voluntad de Sergio. Él había resistido, había luchado, y ahora estaba listo para comenzar de nuevo. La mansión Martínez estaba en silencio, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz, de alivio, como si la casa misma hubiera exhalado un largo suspiro tras la tormenta que había azotado su interior. Clara y Roberto habían desaparecido, llevándose consigo lo que podían, pero dejando atrás una sensación de libertad que Sergio no había sentido en años. Con la ayuda de Ricardo, Sergio comenzó a reconstruir lo que Clara había destruido. Su primer paso fue asegurarse de que tanto él como Eva estuvieran a salvo. Aumentó la seguridad en la mansión, cambió todas las cerraduras y se aseguró de que Clara no tuviera ninguna manera de regresar. Pero la seguridad física era solo el comienzo. Sergio sabía que también tenía que sanar emocionalmente, tanto él como su hija. Eva, que había sido testigo de la tensión en la casa, estaba más tranquila desde que Sofía había entrado en sus vidas. La relación entre ambas había crecido y la pequeña comenzaba a recuperar la alegría que la frialdad de Clara le había arrebatado. Sofía se había convertido en un pilar para Eva, y Sergio veía en la joven niñera una fuerza calmante que también lo ayudaba a él a mantenerse centrado. Sergio sentía que su misión aún no había terminado, que su papel en todo lo que había sucedido no se limitaba solo a ganar una batalla legal en los tribunales. Había algo más profundo, algo que había estado presente en su mente desde el primer momento en que se comprometió con María y su hija Isabela. Había prometido ayudar a María a reconstruir su vida, una vida que había sido desgarrada por años de incertidumbre y sufrimiento. Ahora que Isabela estaba finalmente de vuelta con su madre, Sergio comprendía que ganar el juicio no era el final del camino,
sino más bien el inicio de una nueva etapa, una etapa de sanación y de búsqueda de un futuro lleno de esperanza. Sergio reflexionaba sobre la situación mientras se dirigía a la mansión, donde Ricardo había organizado una pequeña reunión para celebrar la victoria legal y, sobre todo, para comenzar a discutir sobre el futuro de todos ellos. Al llegar, María apareció acompañada de Sofía e Isabela, quienes compartían una alegría tranquila, aunque aún envueltas en una mezcla de emociones. Cuando Sergio se acercó a ellas para recibirlas, lo hizo con una sonrisa cálida y sincera, una sonrisa que reflejaba no solo el alivio del triunfo, sino también un compromiso profundo hacia ellas. Había en el ambiente una sensación de alivio contenido, una atmósfera cargada de gratitud, de una paz que comenzaba a instalarse después de haber superado tantos obstáculos que parecían imposibles de vencer. El reencuentro de María con Isabela era una realidad que aún parecía un sueño, y Sergio entendía que la verdadera lucha ahora era asegurarse de que ese sueño continuara, que no se desvaneciera entre las sombras de los recuerdos dolorosos. Cuando todos se acomodaron en el amplio salón principal, adornado con elegantes detalles que le daban un aire acogedor y familiar, Sergio miró a María directamente a los ojos. El peso de lo que quería decir era grande, pero también estaba cargado de determinación. «María», comenzó, con voz firme pero gentil, «quiero que sepas que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido pensando en ti y en Sofía, en lo mejor para ustedes, pero también soy consciente de que esto no termina aquí. Siento que hay mucho más que puedo hacer y que quiero hacer por ustedes». María, que aún estaba embargada por la emoción de haber recuperado a su hija, sonrió con gratitud, pero también con una ligera incredulidad. «Sergio, no tienes idea de cuánto has hecho ya. Nos has dado tanto. No sé cómo podríamos agradecerte lo suficiente». Su voz era un susurro lleno de sinceridad, de asombro ante la generosidad de Sergio. Pero Sergio negó suavemente con la cabeza, casi como si quisiera disipar la noción de que esperaba algún tipo de reconocimiento por sus acciones. «No necesitas agradecerme nada, María. Lo que realmente deseo es que tanto tú como Isabela puedan tener la vida que realmente merecen, una vida llena de paz y oportunidades». Sergio hizo una breve pausa, organizando sus pensamientos antes de continuar. «He estado pensando mucho en todo esto, y quiero que sepas que me gustaría ayudarte a reconstruir tu vida, a recuperar aquello que alguna vez fue tuyo y que perdiste por las circunstancias. No quiero que sientas que estás sola en este proceso». La sorpresa en el rostro de María era evidente. No estaba segura de qué se refería Sergio exactamente, así que lo miró con una mezcla de curiosidad y esperanza. «¿A qué te refieres?», preguntó con un tono suave, como si temiera que cualquier respuesta pudiera cambiar el rumbo de lo que acababa de escuchar. Sergio tomó una respiración profunda, dándose cuenta de que las palabras que estaba a punto de pronunciar podían cambiar el curso de sus vidas. «He decidido que quiero asegurarme de que tanto tú como Isabela estén bien, no solo ahora, sino en el futuro. Quiero financiar la educación de Isabela para que nunca tengan que preocuparse por su porvenir. Y también quiero que tú tengas los recursos necesarios para retomar tu carrera o para seguir cualquier sueño que desees. Quiero que tengas la libertad de elegir sin sentir que estás limitada por lo que pasó». La emoción en los ojos de María fue casi inmediata. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía en ese momento. Pero la intensidad de su gratitud y sorpresa lo decía todo. «Sergio, esto es...». María murmuraba con la voz temblorosa, luchando por contener las lágrimas que empezaban a asomar. «No sé cómo agradecerte algo tan grande. Es más de lo que nunca podría haber soñado». Quien había estado escuchando en silencio hasta ese momento, decidió intervenir, añadiendo un toque de reflexión a la conversación. «María, Sergio y yo hemos hablado largo y tendido sobre esto. Queremos que este sea un nuevo comienzo, no solo para ti e Isabela, sino para todos nosotros. Todos hemos pasado por tiempos muy duros, y creo que es momento de que empecemos a mirar hacia el futuro con esperanza, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Nos merecemos un poco de paz después de todo lo que hemos vivido». Sofía, que había estado observando desde un rincón, asintió en silencio. Ella también había sentido la intensidad de todo lo que habían vivido, y las palabras de Ricardo resonaban profundamente en su corazón.
Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Todos necesitamos un nuevo comienzo, y me alegra saber que podemos hacerlo juntos, como una verdadera familia. La reunión continuó, pero esta vez con un aire diferente. Había un sentimiento de renovación, de esperanza compartida, de un futuro que empezaba a dibujarse con líneas más claras. No solo se discutieron los planes para María e Isabela, sino también los de Sergio, quien había decidido reconectar con una de las pasiones más grandes de su vida: la música. Aunque sabía que su ceguera seguiría siendo un desafío, también sentía que había encontrado una nueva razón para seguir adelante, una razón que le daba propósito. Con el apoyo de Ricardo y Sofía, Sergio comenzó a planear un concierto privado en la mansión, algo que representaría simbólicamente su renacimiento. La música, que había estado ausente de su vida por tanto tiempo, comenzaba a volver, lenta pero decididamente. Tocar el piano con los ojos cerrados era un desafío, pero pronto comprendió que la música no era solo una cuestión de técnica, era una cuestión de alma, y su alma, después de todo lo que había pasado, estaba lista para contar su historia a través de cada nota que tocara. Mientras tanto, María y Sofía comenzaron a forjar con más detalle sus sueños y a planificar cuidadosamente su futuro, mirando hacia adelante con optimismo y gratitud. La vida les ofrecía una nueva oportunidad y no querían desaprovecharla. Con el apoyo financiero y emocional de Sergio, María, que había pasado por momentos difíciles en los últimos años, sintió que era el momento perfecto para retomar su pasión, la enseñanza. Desde pequeña, había soñado con ser maestra, y a pesar de los obstáculos que la vida le había puesto en el camino, su amor por la educación nunca había disminuido. Decidió que ahora, con la estabilidad que le ofrecía su nueva vida, podría volver a las aulas, no solo para enseñar, sino también para aprender de sus alumnos. Isabela, su hija, compartía esa emoción. La joven no solo estaba ilusionada con la posibilidad de asistir a una buena escuela, sino que también veía en el cambio una oportunidad para crecer y aprender. Sabía que su madre estaba haciendo grandes sacrificios por su futuro, y eso fortalecía el vínculo entre ellas de una manera indescriptible. Cada día que pasaba, madre e hija encontraban nuevas maneras de conectarse y apoyarse mutuamente. Sofía, por su parte, se mantenía al lado de ambas, ofreciendo consejos y apoyo, actuando como un pilar fundamental en sus vidas. Los días siguieron su curso, y poco a poco, la casa Martínez, que en el pasado había sido un lugar sombrío, lleno de silencios incómodos y miradas tristes, comenzó a transformarse. Los ecos de dolor y las sombras que alguna vez habitaron esas paredes fueron reemplazados por risas, por conversaciones que fluían con naturalidad y por el sonido de los pasos ligeros de quienes estaban empezando a reconstruir sus vidas. Las habitaciones, antes vacías y opacas, ahora vibraban con la energía renovada de quienes las habitaban. Era como si cada rincón de la casa hubiera encontrado su propósito de nuevo. Eva e Isabela se volvieron inseparables. Sus juegos y charlas interminables llenaban los días de alegría. Lo que había comenzado como una simple amistad entre ellas, pronto se convirtió en un vínculo profundo, casi como si fueran hermanas. Corrían por los pasillos, compartían secretos y sueños, y juntas empezaban a crear nuevos recuerdos en ese hogar renovado. Sofía, siempre presente, seguía siendo una fuente constante de consuelo y apoyo para todos. Su sabiduría y paciencia parecían no tener límites, y su presencia era como un bálsamo que sanaba las heridas invisibles que aún quedaban en algunos corazones. Finalmente, llegó el día del tan esperado concierto. La sala de música de la mansión, que durante mucho tiempo había sido un espacio cargado de recuerdos dolorosos para Sergio, estaba ahora transformada. No solo por la decoración, sino por la calidez y la energía de las personas que la llenaban. Aquella sala, que en el pasado había sido testigo de momentos de soledad y tristeza, estaba ahora repleta de caras amigables, de personas que habían encontrado un lugar en la vida de Sergio y que ahora compartían con él un sentimiento de familia. María, Sofía, Ricardo, Isabela y Eva estaban allí, junto con otros amigos cercanos, todos esperando con ansias el momento en que Sergio volviera a tocar el piano. Sergio, sentado frente al majestuoso instrumento que tanto amaba, respiró profundamente antes de empezar. Sus dedos, que no tocaban las teclas desde hacía tiempo, temblaron ligeramente cuando comenzaron a deslizarse sobre el piano.
Sin embargo, a medida que las primeras notas surgían, ese temblor desapareció y la música fluyó de sus manos con una sinceridad que conmovía. Cada acorde, cada melodía era un reflejo de su viaje. No solo se trataba de tocar música, sino de contar una historia, la suya. Las notas eran una mezcla de dolor, traición, redención y al final, paz. Una paz que Sergio había buscado durante mucho tiempo y que finalmente había encontrado. Cuando la última nota resonó y se desvaneció en el aire, la sala quedó en un silencio profundo, como si todos los presentes estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Entonces, el silencio fue roto por un aplauso cálido y sincero, un aplauso que no solo celebraba la música, sino también la transformación de Sergio. Con una sonrisa en el rostro, Sergio se levantó, su corazón lleno de gratitud. Agradeció a todos por estar allí, sabiendo que ese momento no era solo el cierre de un capítulo doloroso, sino el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades y esperanza. Después del concierto, la casa volvió a llenarse de risas y alegría. Todos celebraban, no solo la música, sino también la vida. Las conversaciones fluían con facilidad, las bromas se intercambiaban, y los rostros de todos los presentes reflejaban la felicidad que sentían en ese momento. Para Sergio, ese instante fue el cierre perfecto de un ciclo difícil. Mirando a las personas que lo rodeaban, sintió una profunda satisfacción. Había logrado superar la oscuridad, había hecho justicia, y más importante aún, había encontrado una nueva familia en aquellos que habían estado a su lado en los momentos más difíciles. El camino que quedaba por recorrer aún sería largo, y Sergio lo sabía. Habría desafíos, momentos de duda, pero esta vez no estaría solo. Ahora estaba rodeado de personas que lo amaban, que lo apoyaban, y que habían demostrado que, sin importar cuán grandes fueran los obstáculos, siempre había una manera de avanzar, de encontrar la redención y de sanar. Al final, lo que verdaderamente resuena en esta historia es la increíble capacidad de los seres humanos para superar la adversidad. Sergio, quien una vez estuvo atrapado en una vida de sombras, descubrió que la verdadera fuerza no reside en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el corazón es capaz de soportar y superar. Su ceguera física fue solo una parte de su lucha. La oscuridad emocional fue su verdadero desafío, y fue allí, en lo más profundo de ese abismo, donde encontró su mayor fortaleza. Esta historia nos enseña que, aunque la vida puede llevarnos por caminos impredecibles y llenos de dolor, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de sanar y de empezar de nuevo. La traición, el dolor y la pérdida son parte inevitable de la experiencia humana, pero también lo son el amor, la esperanza y la redención. Cada final es el preludio de un nuevo comienzo, y en cada derrota se esconde la semilla de una futura victoria. Al final, Sergio no solo recuperó su vida, sino que también encontró un propósito renovado, una familia que lo apoyaba y, lo más importante, la paz consigo mismo. Nos recuerda que, aunque las cicatrices de la vida pueden ser profundas, también pueden ser hermosas. Son un testimonio de nuestra capacidad para resistir, para sanar y para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si te ha gustado y quieres seguir explorando más relatos llenos de emoción, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Recuerda que cada historia tiene algo que enseñarnos y juntos podemos descubrirlo. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en la próxima historia. Cuídense.